Muy bien, muy bien. Puestos de pie, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos. Puestos de pie, vamos a leer del libro de Romanos. Les voy a leer comenzando en el versículo 8. Romanos capítulo 6, el versículo 8 hasta el versículo 14. Luego vamos a permanecer así de pie para buscar otro pasaje y orar el del Salmo 119. Primero Romanos capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vamos a buscar del Salmo 119, vamos a orar unos versículos todos juntos como congregación en voz alta. Comenzando en el versículo 17, Salmo 119, el versículo 17 hasta el versículo 24. Todos juntos en voz alta, después del versículo 24, digamos en nombre de Cristo Jesús, amén. Apropiándonos de esos versículos, de esta oración del salmista, nosotros en voz alta oremos. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Si un creyente, un cristiano me pregunta, ¿qué puedo hacer para vencer las tentaciones que tanto me tumban? Hay un vicio carnal, hay una adicción, hay un pecado en mi vida, me molesta tanto, yo quiero deshacerme de este pecado. ¿Qué puedo hacer? Yo le contestaría que estudiara Romanos 6, 7 y 8, capítulos 6 y 7 y 8 de Romanos, y especialmente que se concentrara mucho en Romanos 6, 11. En Romanos 6, 11 tenemos las palabras del apóstol, que pienso yo es un versículo que hace la diferencia entre el cristiano que vence los pecados que le asedian y el cristiano, por así decirlo, anoréxico, débil, que cree nunca voy a ser un buen cristiano, nunca voy a dejar de pecar, nunca voy a poder vencer las tentaciones en mi vida. La diferencia está en el cristiano fuerte que tiene la paz de Dios, la esperanza de Dios, que ha captado la verdad, la enseñanza de Romanos 6, 11. Donde el apóstol nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siguiendo nuestros estudios de este libro, ya llegamos a este versículo tan importante. Como les digo, es el versículo que hace la diferencia entre el cristiano fuerte y el cristiano débil, el cristiano dinámico y el cristiano anoréxico. Tenemos que captar, tenemos que aprender esta lección muy importante. Para hacer esto estamos cuidadosamente notando, escudriñando, para usar una palabra bíblica, escudriñando el versículo. La semana pasada notamos la primera frase, así también vosotros consideraos. Notamos que este mandamiento es el primer mandamiento después de 6 capítulos. Después de Romanos 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, tenemos aquí el primer mandamiento de toda la doctrina y de toda la enseñanza del apóstol Pablo en este libro.
Este hecho implica que primero tenemos que pasar por los primeros 6 capítulos de Romanos, aprender las lecciones de lo que es el Evangelio, lo que es la justificación, el sacrificio de Cristo por nosotros, lo que es nuestra unión con Cristo. Primero tenemos que pasar por ahí para luego poder aplicar estas verdades. Aquí está la práctica. Hay muchos cristianos que tratan de, ¿cómo le hago? Y van a la aplicación. Pero se olvidan de lo primero, la doctrina, la enseñanza es más importante porque es la base, los fundamentos, lo que nos motiva a hacer esto. También notamos de esta frase que es el primer paso. Hay otros pasos, pero el primer paso es el más importante. Lo tenemos que cumplir para poder así vencer los pecados y progresar en las virtudes de la cristiandad. Primero tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Y también, por supuesto, es el primer paso y hay otros pasos. Tenemos que cumplir con los demás pasos también para que la fórmula bíblica funcione. Hay otras enseñanzas, hay otros libros, hay otras experiencias por las cuales Dios nos transforma a la perfección de las virtudes de Cristo. Así que vamos a cumplir con este paso, el versículo 11, pero no se desesperen si luego no pasa nada. Hay otros mandamientos, hay otras enseñanzas, todavía no se acaba el libro de Romanos. De la frase así también, así comienza el versículo, así también. Aprendimos de lo que dice el versículo 9 y 10, que es porque Cristo murió al pecado y vive para Dios. Es por eso que nosotros también podemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. En unión con Cristo tenemos que hacer esto. De la palabra vosotros. Nos enseña que es algo que nosotros hacemos. Dios sí nos da el entendimiento y la energía espiritual para hacerlo, pero es nuestra responsabilidad considerarnos muertos al pecado. Pero sobre todo esta palabra enfatizamos que el apóstol, al decir vosotros, obviamente se refería a los romanos, a los cristianos romanos. ¿Y cómo eran ellos? Muy ricos, los senadores de Roma. ¿Quiénes eran esos vosotros? Eran personas, leemos en Romanos, en la última parte de Romanos capítulo 1, y en sí en todo el libro aprendemos que aún como cristianos eran personas débiles, eran personas que les faltaba paciencia, les faltaba amor para con los hermanos. Y antes de ser cristianos eran desleales, había homosexuales, así como en Corinto también, nos dice ahí 1 Corintios 6. Aquí también en este libro leemos de esas personas desleales y homosexuales y lesbianas, y palabras tan horribles que hasta da pena leerlos. Pero son esas personas que Dios salvó. Son personas, nos dice el capítulo 1, vosotros les dice, son los llamados a ser de Jesucristo, son los llamados a ser santos. Y es un llamado eficaz de Dios. Y es lo que nos da esperanza a nosotros. Nos da mucha esperanza saber que Dios transformó a esas personas, Dios también nos puede transformar y usar a nosotros. En nuestro estudio notamos de la palabra consideraos, muy importante esta palabra, por cierto, no tan solamente en el libro de Romanos, pero en toda la Biblia. Es clave aquí en este versículo, es una palabra favorita, por cierto, del apóstol, una palabra muy fuerte. En nuestra versión, en nuestra Biblia se traduce esta palabra también pensar, estimar, concluir, atribuir, tener por cierto, contar. Una palabra que connota mucho, tiene mucho significado y muy importante en nuestra religión. Lo primero que aprendimos de esta palabra, consideraos, es que tiene que ver con la mente. Nosotros consideramos, pensamos, concluimos, atribuimos con la mente. Depende de cómo pensamos nosotros en la mente, en el corazón, de cómo actuamos. ¿Por qué actúas como actúas tú? Bueno, depende de tus pensamientos, depende de tu mente, de tu corazón, de tu interior. Esto quiere decir que el primer paso para ganar la batalla contra el pecado no se trata de alguna acción, no se trata de alguna experiencia, alguna actividad. Se trata de pensar, considerar las promesas del Evangelio. Ahí está la clave, ese es el primer paso. Consideraos, nos dice aquí el apóstol. En segundo lugar, notamos de esta palabra, consideraos, que es un mandamiento. No es una opción, no es un consejo para los superespirituales, no. Este es un mandamiento que todos los cristianos que tenemos que hacer. Tenemos que considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios para poder ser santificados. Luego vimos que este consideraos está basado en algo real, algo objetivo. Y dimos la ilustración. Hay personas que se consideran muy guapas, ¿verdad? Se creen muy bonitas y creen que toda la gente las ve bonitas y que toda la gente las quiere. Hay personas así que se creen, son muy, como dirían en mi generación, muy fachosas y que se creen, ¿verdad? Pero la verdad es otra. La verdad es que sin maquillaje asustan y la persona nada más se acercan a ellas nada más por ser civil.
Ellas se consideran bonitas, pero no lo son. La palabra aquí no tiene que ver con ese creerse. No, esta consideración es de algo real. Que estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo es algo real, es algo objetivo, es cierto en todos los cristianos. Cada cristiano delante de Dios está muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo. Es algo real, aunque nosotros no lo sepamos. Aunque nosotros no lo creamos, aunque nosotros no lo sintamos, es algo real, algo concreto delante de Dios. Muy importante esto. También notamos de esta palabra que está en el presente, es un verbo que está en el presente. Es decir, podemos traducirlo aquí: considérense continuamente muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esto no es de una sola vez en la vida. Esta consideración es de todos los días. Continuamente debemos tener esto en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Debemos de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Y es obvio, porque la batalla contra el pecado no se acaba pasado mañana, no se acaba al final del año, no se acaba hasta que nos muramos. Todos los días debemos de batallar contra el pecado. Y en esta batalla lo primero es esto: considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Entonces, esto es de todos los días. O como diría un comentarista, es de todas las horas. Todas las horas necesitamos tener esto en nuestra mente. Muy bien, aquí nos quedamos. Ahora nos toca la frase muertos al pecado. Muertos al pecado. El versículo nos dice, véanlo una vez más con sus propios ojos. Así también, Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, para vencer las tentaciones que nos tumban, lo primero que tenemos que hacer es considerarnos muertos al pecado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por cierto, esto no es algo de Romanos 6:11 nada más. El apóstol lo menciona en otras partes. A los que apuntan pueden escribir ahí también. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Gálatas 5:24. Gálatas 6:14. Colosenses 2:20. Colosenses 3:3. Colosenses 3, versículo 5. No es algo de Romanos 6:11. El apóstol nos dice una y otra vez, debemos de considerarnos muertos al pecado, crucificados al pecado, como dice en otra parte. Y como ya vimos, lo acabamos de mencionar, esto es algo real. Nos podemos considerar muertos al pecado porque de verdad morimos ya al pecado. Esta es una verdad espiritual, pero es muy real. Dios no miente. Su testimonio es verdadero. Esto sucedió. Cuando Cristo murió al pecado, nosotros morimos al pecado. Esta es la verdad que el apóstol tanto recalca en la primera parte de este capítulo. Escúchenlo. Romanos capítulo 6. Y noten cuántas veces menciona esto. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado. Ahora, ¿cómo es que hemos muerto al pecado? ¿O no sabéis, dice el versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque nosotros morimos en Cristo, en unión con Él. Dios nos ve en Él, nosotros también morimos. Es lo que el apóstol nos recalca con estas ilustraciones. Pero Paco, me dice usted, Paco, te voy a ser muy honesto aquí, muy honesto y muy directo. Yo me quiero considerar muerto al pecado.
Yo me quiero considerar muerta al pecado. No creas que me gusta pecar, no creas que me gusta caer en esas tentaciones. Pero la verdad es que me siento ya un hipócrita. Canto aquí los himnos, leo la Biblia, saludo muy bien como cristiano. Pero no es cierto que estoy muerto al pecado. No es cierto. Yo peco, aunque no quiero. Estoy pecando muchas veces. Paco, yo estoy cansado de jugar a la cristiandad. Ya no voy a venir a la iglesia, me siento tan hipócrita. ¿Para qué vengo? Mi familia me dice que soy un hipócrita. Paco, la cristiandad no me está funcionando, lo siento mucho. Bueno, qué bueno que eres tan honesto y tan sincero. Qué bueno que tienes esa conciencia de decir eso. ¿Cómo respondo a eso? Bueno, ¿qué significa que los cristianos estamos muertos al pecado? ¿Qué significa que hemos muerto al pecado en Cristo? ¿Qué significa cuando el apóstol nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado? Si esto es verdad, ¿qué significa? Bueno, obviamente, número uno, no significa que ya no somos tentados por el pecado, porque todos somos tentados por el pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el pecado, Mateo capítulo 4. Entonces, no significa que no somos tentados por el pecado. El mismo apóstol, vamos a llegar ahí, el famoso capítulo 7 de Romanos, el famoso apóstol San Pablo llora, se queja, gime, clama, porque cae en tentaciones. El apóstol San Pablo nos dice en Filipenses, yo no soy perfecto, yo fallo, nos dice él. En Romanos 7 usted léelo después del versículo 7 en adelante. Muy sincero también el apóstol nos dice, las cosas que no quiero hacer las hago, las cosas que no debo hacer las hago, una y otra vez. ¿Qué me pasa? Y las cosas que debo hacer no las hago. El pecado por omisión también está ahí. Y vamos a llegar ahí después. El punto es que hemos muerto al pecado no significa que el pecado no nos tienta o que no vamos a caer en pecado. Tampoco significa que no nos va a pasar nada si pecamos. Hemos muerto al pecado no significa que no nos va a pasar nada si pecamos. Claro que sí, nos afecta nuestra conciencia cristiana. Claro que sí, nos enojamos con nosotros mismos, nos entristecemos. Y también, por supuesto, como cristianos sabemos que Dios nos puede disciplinar. Claro que sí, nos afecta. Dios no nos condena, no nos manda al infierno por nuestros pecados, pero ciertamente, paternalmente, como buen padre, nos puede disciplinar por amor. Versículo, entonces, ¿no significa eso? ¿Qué significa? Una cosa más muy importante aquí. Tampoco significa que hemos decidido morir al pecado. Esto es muy importante. No se trata de otra decisión. Aquí el apóstol no nos dice, decídanse ahora sí morir al pecado. Ahora sí, conságrense de verdad y ya no pequen. No nos dice eso. Dice, considérense, consideraos muertos al pecado. ¿Qué significa eso entonces, Pablo? Bueno, el apóstol nos ha enseñado, ya pasamos por ahí. Si no ha estado con nosotros, le recomiendo que escuche los estudios de los primeros versículos de Romanos capítulo 6. Nos ha enseñado que nosotros vivimos en unión con Cristo. Hay una relación espiritual, mística, dicen los teólogos. Hay una unión, una relación entre nosotros y Cristo por nuestra fe en Él, que lo que le pasó a Él nos pasa a nosotros delante de Dios. Lo que nos pasa a nosotros le pasa a Cristo. Esto quiere decir entonces, cuando Cristo murió al pecado, nosotros también morimos al pecado. Y es por eso que lo dice así, el versículo 9 y el versículo 10. Por eso nos dice, así también, así como Cristo, así también nosotros, nos pasa a nosotros también. Entonces, cuando Cristo murió, Él murió al pecado, por supuesto, Él no pecó, pero murió en nuestro lugar, por nuestros castigos, por nuestras culpas, por nuestras fallas, por nuestras maldades. Entonces, esto quiere decir que ya no somos culpables de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros merecíamos morir, claro que sí. Nosotros merecíamos el castigo, claro que sí. Pero Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros y nosotros en Él.
entonces ya hemos muerto al pecado. Legalmente, espiritualmente, hay una separación legal, real entre nosotros y nuestros pecados. Porque Cristo sufrió el castigo de nuestros pecados, nos separó de ellos para siempre. Entonces, nunca más, esto es lo que nos debe de conmover y darle alegría y el gozo de brincar como los pentecostales. Nunca más vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Nunca más. Nunca más. Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados del futuro. Cristo murió por ellos. Y nosotros en Él. Cuando Dios nos ve, entonces nos ve en Cristo, sin pecado. Cuando Dios nos ve, Él nos ve ya perdonados, limpios, santos para siempre. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, ya no tiene ningún poder legal sobre nosotros, porque la gracia de Dios, por su poder espiritual, nos ha llevado, nos ha puesto en Cristo. Cristo murió al pecado, nosotros en Él. Estamos muertos al pecado, a ese cruel dictador, como veíamos en ese cuentito, en esa ilustración que di, del dictador y el esclavo muerto. Entonces, es por eso que el apóstol nos dice en el versículo 14, el pecado no se enseñará de vosotros. Es imposible, porque nosotros estamos en Cristo. Entonces, el primer punto aquí. Para vencer las tentaciones que nos tumban, progresar en las virtudes de la cristiandad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es considerarnos, pensar, meditar, reconocernos muertos al pecado en Cristo Jesús. Muy bien, Paco. Yo lo quiero hacer. ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Explícame exactamente qué tengo que hacer mañana para lograr esto. Lo he escuchado, lo he leído, yo quiero hacerlo. Dime exactamente qué hago. Bueno, voy a tratar de ser muy súper práctico en esto. A lo mejor me voy a los extremos, pero vale más que no decirles la verdad. Después vamos a ver, por cierto, más en los siguientes versículos. Hay más lecciones aquí. Número 1. Todos los días, comenzando desde hoy, no de mañana, hoy comienza. Todos los días, recuérdale a tu conciencia que estás muerto al pecado en Cristo. Todos los días, recuérdale a tu corazón, dile a tu conciencia, yo estoy muerto al pecado en Cristo. Yo estoy muerto al pecado en Cristo. Yo estoy muerto al pecado en Cristo. Ahora, esto no se trata de una autohipnosis espiritual y de cosas imaginarias. No se trata de eso como estoy más flaco, estoy más flaco, estoy más flaco. Y todavía peso 300 kilos, ¿verdad? No se trata de eso, no se trata de eso. Esto es algo real, hermanos. Podemos considerarnos muertos al pecado en Cristo porque es algo real. Y lo mejor es que te lo repitas en frases bíblicas. Pon aquí en tu cerebro, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Repite frases como, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¡Qué preciosa verdad! No hay ninguna condenación, ninguna condenación. Después de Romanos 7, donde el apóstol llora, lo que no quiero hacer, lo que no debo hacer, eso hago. Él dice en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Repítete esa verdad. Después de haberte arrepentido y confesado tus pecados, repite esa verdad. No hay ninguna condenación. Yo estoy muerto al pecado. El pecado ya no me puede condenar. Legalmente ya no me puede llamar a cuentas. Porque estoy muerto en Cristo. Repite la verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Repite y medita y memorice esos versículos. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto, Paco Orozco, habéis muerto al pecado. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya lo han hecho en la cruz del Calvario. Eso se sucedió en Cristo. Ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pues por eso que el apóstol dice un poco de eso: pues lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hay un himno en inglés que dice, no sé si está en español, a lo mejor está en español: Take time to be holy. Toma tiempo para ser santo. Todos los días, recuérdale a tu conciencia que estás muerto al pecado en Cristo. Entonces, te reto, toma hoy, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 5 minutos. ¿Te pido mucho? 5 minutos. 5 minutos nada más. Para que pienses y medites en estas verdades. Y piensa, yo estoy muerto en Cristo. Como cristiano, yo estoy muerto al pecado en Cristo. Dios me ve en Cristo. Ya hay una separación legal, espiritual. Dios no me ve en mi pecado porque me ve en Cristo. Y así como Dios no va a mandar a Cristo al infierno, no me puede mandar a mí porque yo estoy en Cristo. Toma esos 5 minutos a diario y te lo prometo, va a cambiar tu vida. Vas a empezar a captar esta verdad. Busca los versículos, busca esas frases, profundízate en esta verdad y vas a comenzar a dar los primeros pasitos para vencer esas tentaciones que te tumban. Número dos. Ora que Dios te dé esa convicción que estás muerto al pecado en Cristo. A lo mejor no lo entiendes. A lo mejor no lo captas, a lo mejor sí lo crees un poquito, pero necesitas esa convicción de Hebreos 11:1, esa convicción de cosas que no se ven, de cosas que no se sienten. Ahora que Dios te dé esa convicción que estás muerto al pecado en Cristo, que te dé esa confianza en la obra y en el poder de Cristo para salvarte y cuidarte de las tentaciones, de su poder para perdonar, sí, pero también de su poder para guardarte en Cristo. Que Él te enseñe, te dé la fe para creer. Cuando Cristo murió, tú moriste en Él. Tienes esa unión por tu fe en Él. Es algo que hace el Espíritu. Ora al Señor que aumente tu fe como cristiano. Eres un cristiano maduro, ya tienes años en la cristiandad. Fallas muchas veces y caes en tentaciones. Ora por más fe. Que Dios aumente tu fe para que creas estas verdades más. ¿Y cómo podemos tener más fe? La fe es por el oír por la palabra de Dios. Satúrate de estos textos. Ora, claro, pero también abre tu Biblia y así Dios te va a dar fe. Número 3. Mantén una percepción bíblica sobre ti mismo. Mantén una percepción bíblica sobre ti misma. No le hagas caso al diablo aquí. Hazle caso a Dios. Cree el testimonio de Dios. Dios aquí te dice que estás muerto en Cristo y Dios no miente. Dios te dice aquí que has sido bautizado en Cristo Jesús en su muerte, que has sido sepultado, que has sido plantado, que has sido crucificado con Cristo. Aquí dice, créele a Dios, no le creas al diablo. El diablo te va a decir, la Biblia no es verdad. El diablo te va a decir, el Dios no existe. El diablo te va a decir, no es verdad esto que estamos en Cristo. Esta enseñanza no es razonable, te va a decir. Eso debe ser un invento teológico, te va a decir el diablo. No lo entiendes porque no es verdad. Te va a decir el diablo, si fuera verdad, lo entendieras. Es lo que te va a decir el diablo. Te va a decir inmediatamente, tú sabes que eres un pecador. Y tú sabes desde que eres cristiano. Y quién sabe cuántas décadas llevas como cristianos. Realmente no ha habido cambios en tu vida. Te va a decir, mira lo que hiciste de joven como cristiano. Mira lo que hiciste de niño como cristiano. De adulto como cristiano. Mira, la semana pasada te enojaste. Te va a apuntar el diablo. La semana pasada le gritaste a tu esposo. Le dijiste maldito. Tú misma. El diablo te va a decir, ¿cuántas veces leíste la Biblia la semana pasada?
El diablo te va a decir cuántas veces oraste. El diablo te va a acusar y te va a recordar las cosas que viste en el internet que no debiste haber visto. Le pegaste a tu hermanita, le pegaste a tu hermanito, le gritaste a tus padres, te alteraste en el trabajo, mentiste, dijiste es una mentira en los impuestos, tú sabes. El diablo te va a decir todas esas cosas. Pero Dios nos dice que nos ha perdonado en Cristo. Dios nos dice que nos ve en Cristo. Entonces vete a ti mismo perdonado, limpio, santo, bueno, purificado por la sangre de Cristo. Como cristiano, al salir de las puertas de la iglesia en esta mañana, sal alegre pensando, es cierto, todas esas cosas malas que hice, me arrepiento, las confieso a Dios. Yo puedo salir alegre de las puertas de esta iglesia sabiendo que Dios me ve en Cristo. Tan santo y puro como Cristo es, Dios nos ve a nosotros. Piensa, yo estoy completo en Cristo. Perfecto en Cristo. Por eso Dios me va a recibir al final. Nada que yo haya hecho o no haya hecho. Nada, pero su misericordia y su gracia en ponerme en Cristo, Él como mi sustituto, mi vida escondida en Él. Después vamos a ver más de esto. Luego, número 4. Fortalece y confirma en tu mente, en tu corazón cristiano, la verdad que estás muerto al pecado, asistiendo a la iglesia, participando en los sacramentos. ¿De qué se trata el bautismo? Nuestra unión con Cristo, nuestra consagración a Él, por supuesto, nuestro perdón de pecados. El apóstol nos explica el bautismo verdadero. A lo último, representa todo esto, nos dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si no te has bautizado, este es un llamado a que te bautices. A lo mejor por eso fallas tanto y caes en tantas tentaciones. No te has bautizado. El bautismo no es un simple sumergirse en un agua allí en Río Bonito o en Quino. No es nada más eso. Se trata de algo real, algo sacramental, algo que realmente nos da gracia y nos fortalece. Y sella, como decían los antiguos teólogos, sella en nuestros corazones y en nuestra alma la verdad que hemos muerto al pecado en Cristo. La Santa Cena. ¿De qué se trata la Santa Cena? Recordar que Cristo murió por nuestros pecados. Recordar su crucifixión. La Santa Cena, una vez más, no se trata de un simple memorial. De verdad nos alimenta espiritualmente. De verdad confirma en nuestros corazones cristianos, nuestra conciencia cristiana, la verdad de la muerte de Cristo por nosotros y nosotros en Él. Y al tomar el pan y tomar la copa, de verdad sacramentalmente nos ayuda a entenderlo, y el Espíritu Santo usa ese alimento físico como alimento espiritual a nuestra alma para confirmarlo en nuestras vidas. Te has bautizado, número 1. Número 2, vienes a la iglesia. Vienes a la iglesia a participar de la Santa Cena. Es lo que yo te voy a preguntar. Haz una cita conmigo. Te voy a preguntar. En mi oficina estamos ahí hablando de tus problemas. Te voy a preguntar. ¿Vienes a la iglesia? ¿Participas de los sacramentos? ¿Notas las palabras de los himnos? ¿Qué dicen? ¿Qué estamos cantando? Es cuando nos fijamos en lo que estamos cantando. Es cuando nos fijamos en las oraciones de los hermanos. Es cuando tenemos comunión con los hermanos y repasamos el Evangelio. Cada vez que venimos a los cultos de Santa Cena, cada vez a los que venimos aquí a la iglesia, es cuando repasamos lo que es la justificación, nuestra unión con Cristo. Esos medios de gracia confirman en nuestra vida. El Espíritu Santo los usa para sellar en nuestras mentes que estamos muertos al pecado en Cristo. Número 5. No te veas a ti mismo, pon tus ojos en Cristo. No te veas a ti mismo, pon tus ojos en Cristo. Si te la llevas viéndote a ti mismo, lo que va a pasar es que vas a ver tu debilidad, vas a ver tus fallas, vas a ver tus pecados y vas a concluir, yo no estoy muerto al pecado. No es cierto, no es una realidad en mi vida.
Si te la llevas bien o termino, eso vas a concluir. Obvio, lógico. Lo que debemos de hacer es poner nuestros ojos en Cristo. Hebreos capítulo 12. Pon tus ojos en Cristo. ¿Qué significa eso? Compro un crucifijo, una estampa y pongo mis ojos en... ¿Qué significa poner nuestros ojos en Cristo? Significa meditar en Él. ¿Quién es Él? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué vino Cristo? Cristo vino al mundo a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Cristo vino a vivir como bebé, como niño, como joven, como adulto, la vida que nosotros no podemos vivir. Él la vivió en la perfección en nuestro lugar. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos. La ira que nosotros merecíamos, la ira de Dios, cayó sobre Él. Él tomó nuestro lugar. En Él, como nuestro sustituto, entonces, nosotros somos perfectos delante de Dios. En Él, entonces, nosotros vamos a vivir la vida delante de Dios, como vamos a ver después. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es en Cristo. Entonces, acuérdate que Dios te ve en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Él. Tú crees en Él, te has arrepentido de tus pecados, espero, has confesado tus pecados, olvídalos, entiérralos y gózate de tu salvación, sabiendo que Dios te ha justificado. Legalmente eres inocente delante de Dios. Moralmente, en la vida diaria, a lo mejor fallas y pecas, pero legalmente delante de Dios, inocente, justo. Pero no soy justo, yo peco mucho. Sí, tú pecas mucho, pero Cristo no. Y Dios nos ve en Cristo. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que nos explica, por cierto, el apóstol Pablo en los primeros 6 capítulos. Algo que debes de repasar. Una y otra vez, vuelve al Calvario, vuelve a la cruz. Ahí está el poder del cristiano. Sobre todo, te voy a decir como cristiano, como buen cristiano. A la hora de la muerte, como dice el himno, a la hora de la muerte, el diablo te va a atacar con todas sus granadas, todos sus cañones, todas sus balas, y te va a recordar todos los pecados que cometiste desde que naciste. Y te va a acusar y te va a cargar tu conciencia a más no poder. En esa hora, a la hora de la muerte, tú acuérdate, Dios me ve en Cristo. Dios me va a recibir por lo que Cristo hizo, cómo Cristo vivió y cómo Cristo murió en la cruz por mí. Eso te va a dar calma y te va a dar gozo al final. En penúltimo lugar, mata el pecado en tu vida. Mata el pecado en tu vida. Porque lo que hemos muerto al pecado, nos dice Romanos 6:2, ¿cómo viviremos aún en él? Y nos va a explicar después cómo hacemos esto. Pero lo que tienes que comenzar a hacer es matar al pecado en tu vida. El cristiano no vive en pecado, por supuesto. El cristiano no practica el pecado, como dice San Juan. A lo mejor cae en pecado, pero no se queda en el pecado. Y lo que va a pasar aquí, entre más te esfuerces y menos peques, menos te vas a sentir pecador, por supuesto, y más te vas a sentir muerto al pecado. Entonces, esfuérzate diligentemente, disciplínate, sigue estudiando los versículos, sigue estudiando los demás pasos para la santificación aquí. Hay hermanos que me dicen, muy sinceros, por cierto, y qué bueno que me lo dicen, me dicen que no se sienten cristianos, me dicen que a veces dudan de su salvación, que no tienen el gozo de la salvación, y no vienen a la iglesia, no vienen a la Santa Cena, no oran, no leen sus Biblias, no viven la cristiandad en sus casas, la verdad, no viven la cristiandad en su trabajo. Sus compañeros de trabajo, sus compañeros en la escuela, ni se imaginan que son cristianos. ¿Con razón se sienten así? Por supuesto que se van a sentir mal, por supuesto se van a sentir como que no son cristianos, pues no están viviendo como cristianos. Pero si te esfuerzas, si vienes, participas de los sacramentos, matas poco a poco esos pecados que te asedian, poco a poco vences esos enojos, esas codicias, esos altercados y te calmas y con oración y en humildad le pides a Dios, Señor, ayúdame, yo no puedo, yo voy a tratar, yo voy a ir, yo voy a leer, Señor, ayúdame, incluidad. Y tú haces eso,
Entonces, poco a poco vas a ver que vas a vencer esas tentaciones y vas a pagar la tentación y vas a cambiar de página en el Internet. Y esos pequeños cambios te van a ayudar a creer en la realidad de la obra de Cristo en tu vida. Y te van a ayudar a considerarte muerto al pecado en Cristo. En último lugar, lo más importante probablemente, ama a Dios más. Ama a Dios más, porque es por Él que estás muerto en Cristo. Él nos salva, Él nos transforma, Él nos une a Cristo. Amando a Dios más, tenemos más comunión con Dios. Amando a Dios más, por supuesto, oramos más a Él. Entendemos más su palabra. Queremos entender más su palabra. La escarbamos más, entendemos más. Y por supuesto, le glorificamos más. Porque queremos hacer las cosas que a Él agradan. Y eso a lo último es la cristiandad. Glorificar a Dios en nuestras vidas, haciendo las cosas que a Él le agradan. Porque le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero y en esto demostró su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Captamos esa verdad, le amamos más, nos esforzamos más, le agradamos más. Y se vuelve un ciclo beneficioso. Le amamos más y más y más. Oremos.